Bien, la clase de hoy es triquinosis. La triquinosis es una infección de animales y del hombre por unos nemátodos que pertenecen al género Trichinella. En nuestro medio, en Bolivia, el agente causal es la Trichinella spiralis, pero sin embargo existen otras especies que pueden producir esta parasitosis, como la Trichinella pseudospiralis, que tiene como reservorios a mamíferos y aves, la Trichinella nativa, que tiene como reservorios osos del Ártico, la Trichinella nalsoni, predadores del África, y la Trichinella britovi, carnívoros de Europa y Asia. La Trichinella spiralis, que es la que vamos a estudiar en esta clase, tiene como reservorios a las ratas y a los cerdos, considerando a las ratas reservorios primarios y a los cerdos reservorios secundarios. La triquinosis es una infección producida tanto por la presencia de las larvas como del parásito adulto, ¿ya? El principal daño que van a presentar va a ser el daño a nivel de la musculatura estriada por la presencia de estas larvas que se van a enquistar a este nivel. Esta enfermedad es transmitida por carnivorismo y se caracteriza porque va a presentar el paciente bastante fiebre, daño a nivel de los ojos, mialgias, porque la larva, como les decía, enquistada, se va a localizar a nivel de la musculatura, y por esto se va a producir una eosinofilia bastante elevada. En cuanto a la biología, tenemos que el parásito adulto es blanquecino, es un nemátodo, por lo tanto va a ser filiforme, tiene la forma cilíndrica, la hembra es más grande que el macho, vemos que la hembra mide de 2 a 4 milímetros, en cambio el macho solamente 1 milímetro. La hembra es vivípara, eso quiere decir que va a realizar la postura directamente de larvas, y su hábitat es el intestino delgado. Las larvas, una vez que han sido puestas por las hembras, van a migrar a través de la sangre a la diferente musculatura del huésped, y en la musculatura se van a enquistar. Entonces vamos a tener 3 estadios evolutivos: los parásitos adultos, las larvas y los quistes, que no son otra cosa que las larvas enquistadas, que se van a localizar a nivel de la musculatura estría. Estos son los parásitos adultos. Aquí tenemos tanto machos, estos son machos, estas son hembras. Los machos tienen la característica, como de todos los nemátodos, de presentar la porción enroscada ventralmente. En cambio, las hembras presentan ambos extremos rectos, ¿no? Entonces acá tenemos esta de acá, son hembras, en cambio estos de aquí son ejemplares machos. Esa es una forma muy rápida, macroscópica, de poder diferenciar a un parásito hembra de un macho, viendo solamente la porción, las dos porciones en realidad, ¿no? Entonces, si vemos que las dos porciones son rectas, es una hembra. Y si vemos que una porción está enroscada, es macho. Y obviamente esa porción que va a estar enroscada va a ser la porción posterior. Estos son los otros estadios evolutivos. Estas son las larvas que se hallan así, enroscadas, ¿no? Estas larvas van a llegar hasta la musculatura, y una vez que lleguen a la musculatura, se encapsulan. Solamente vamos a encontrar en cada quiste una sola larva encapsulada. Al estar aquí produciendo separación de las fibras musculares, la lesión que va a producir en el paciente es grande. No puede haber necrosis del tejido, va a haber un aumento de los eosinófilos, justamente ¿por qué? Porque al estar separando fibras está en estrecho contacto, y los eosinófilos van a aumentar tanto a nivel tisular como periférico, ¿no? Entonces serían esos los 3 estadios evolutivos que observaríamos. En cuanto a la epidemiología, les comentaba que esta parasitosis es muy común en ratas y cerdos. A estos los consideramos reservorios de la enfermedad. Las ratas son reservorios primarios y los cerdos son reservorios secundarios. Esta parasitosis se puede presentar en muchos países.
como la Argentina, Uruguay, México, Bahamas, Chile, y también se puede presentar en nuestro medio. Generalmente se presentan como brotes epidémicos, ¿no? Y se van a presentar cuando la gente consume carne de cerdo cruda o mal cocida, que viene siendo la principal fuente de infección de esta parasitosis. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión va a ser carnivorismo. En este caso, carnivorismo porcino. Al hombre lo consideramos hospedero definitivo e intermediario de la parasitosis. ¿Por qué sucede esto? Es hospedero definitivo porque tiene viviendo a los parásitos adultos a nivel del intestino y es intermediario porque las larvas enquistadas se encuentran a nivel de la musculatura. Lo mismo sucede en las ratas y en los cerdos. Entonces, tanto los reservorios como el hombre son, al mismo tiempo tienen al parásito adulto y a la larva en su organismo. Pero el hombre es considerado hospedero definitivo e intermediario y a las ratas y a los cerdos los denominamos directamente reservorios. Sabemos que un reservorio es aquel que tiene la enfermedad pero no manifiesta síntomas. En cambio, un hospedero definitivo o un hospedero intermediario sí va a presentar sintomatología. Entonces, el hombre sí presenta sintomatología a diferencia de las ratas y los cerdos que van a ser portadores asintomáticos. Por eso son reservorios de la enfermedad. Acá tenemos el ciclo. El ciclo de la triquinosis empieza con las ratas, que son los reservorios primarios. Sabemos que las ratas son caníbales, entonces, ¿qué hacen? Se comen entre ellas, ¿ya? Entonces, acá vamos a suponer que una está enferma y la otra está sana. Entonces, ¿qué sucede? Si estas se pelean, ¿no? Cuando una de ellas muera, en este caso muere la enferma, ¿qué va a suceder? La rata sana se la va a comer a la enferma. Y acordémonos que esta rata tiene en su intestino delgado a los parásitos adultos y en su musculatura están las larvas. Entonces, cuando esta rata sana se come a la enferma, ¿qué es lo que va a comer? El tejido, la musculatura de esta rata, donde se encuentran las larvas enquistadas. Entonces, esas larvas, una vez que ingresen a través de la boca hacia el intestino, van a liberar la larva, el quiste se va a romper, va a liberar a la larva y esa larva se va a transformar en un parásito adulto, ¿no? Entonces, tiene esta rata ahora a los parásitos adultos en el intestino y a las larvas en el tejido. ¿Por qué? Porque los parásitos adultos, cuando alcancen la madurez sexual, ¿qué hace? El macho copula a la hembra y la hembra empieza con la postura de las larvas. Y las larvas a través de la sangre se van a ir a la musculatura de esta rata. Entonces, cuando esta rata muere y de pronto hay un cerdo que se la come, entonces, ¿qué va a suceder? El cerdo va a consumir la carne de esta rata que tiene al parásito, va a ingresar a través de su boca. Cuando ingrese la carne, sabemos que la carne tiene las larvas, entonces las larvas, el quiste se va a romper, va a liberar a la larva y la larva se va a transformar en un parásito adulto que se va a localizar a nivel del intestino. Entonces, una vez que están en el intestino, los parásitos empiezan con la multiplicación, la hembra empieza con la postura de las larvas y luego estas larvas se van a ir a la musculatura del cerdo. Es por eso que cuando un huésped susceptible, ¿no?, que es el hombre, consume la carne de este cerdo cruda o mal cocida, es que adquiere la enfermedad por el mecanismo de transmisión que es carnivorismo, ¿no? Por el consumo de la carne, especialmente mal cocida, porque generalmente no se come la carne de cerdo cruda, ¿verdad? Entonces, por el consumo de la carne mal cocida, este va a adquirir la enfermedad y ¿qué es lo que va a suceder? Va a ingresar, ¿no?, en la carne del cerdo van a ingresar las larvas que están enquistadas a nivel de su musculatura. A nivel del intestino va a ser liberada la larva, ¿no? Y esta se va a transformar en un parásito adulto. Entonces, como no solamente ingresa una, sino muchas, algunas se van a transformar en hembras, otras en machos,
y luego el macho va a copular a la hembra para que esta hembra luego empiece con la postura de las larvas. Estas larvas, a través de la circulación, van a llegar al músculo estriado. En este músculo se van a enquistar y van a empezar a producir mayor daño, mayor patología en el huésped. Entonces, por eso decimos que el hombre es considerado un hospedero definitivo porque tiene a los parásitos adultos a nivel del intestino y es un hospedero intermediario porque las larvas enquistadas se encuentran a nivel de la musculatura. Y estos dos son considerados reservorios, estos reservorios primarios y este un reservorio secundario de la enfermedad. Entonces, la triquinosis, como ya habíamos dicho, se adquiere por el consumo de la carne que contiene a las larvas enquistadas de trichinella. Ya les había indicado que estas larvas liberadas de los quistes invaden la mucosa del intestino, se convierten en ejemplares adultos y luego de una semana la hembra elimina las larvas que penetran al torrente sanguíneo y son transportadas hacia el tejido muscular de todo el cuerpo. Una vez que llegan al tejido muscular, lo que van a hacer es enquistarse, ¿no? El enquistamiento se completa más o menos en 4 a 5 semanas y las larvas enquistadas pueden permanecer viables más de 18 meses, es decir, vivas más de 18 meses. En cada quiste vamos a encontrar solamente una larva enrollada. Las ratas y los roedores son responsables primarios y los animales carnívoros omnívoros, como los cerdos y los osos, que comen roedores parasitados o la carne de otros animales como ser los peces, por ejemplo, los osos comen peces, estos también pueden tener. Entonces, en ese caso, las ratas, les decía, y los roedores son reservorios primarios y principalmente los osos y los cerdos son reservorios secundarios. Pero en nuestro medio son los cerdos los que van a transmitir la enfermedad. En cuanto a la patología, tenemos una reacción tóxico-alérgica por la migración larvaria hacia los pulmones. También vamos a tener una inflamación a nivel intestinal que va a ser al principio muy leve, luego va a ir acentuándose y esta es producida por la presencia de los nematodos adultos. Vamos a tener una miositis, ¿no? Producida por el estadio larval. Hay lesión a nivel del músculo estriado, también por el estadio larval, que lo que produce es la separación de las larvas, ¿no? Ya les había indicado que una vez que la larva llega a la musculatura, lo que hace es enquistarse, entonces va a haber una separación de las fibras que va a ocasionar necrosis y luego se empieza al cabo de unos 15 días, se va formando un sarcolema, que es una pared quística y ahí ya tenemos al quiste que se ha formado, ¿no? Entonces, la inflamación periquística va a ser producida por linfocitos, monocitos y eosinófilos, que luego va a evolucionar hacia una fibrosis. También se produce la calcificación de los quistes, y esto es por un depósito de calcio alrededor de estos, y eso tarda más o menos entre 6 meses a un año. Entre los mecanismos patogénicos tenemos la migración de las larvas juveniles que se desplazan, ¿no?, a través de la sangre, dañando los vasos sanguíneos y causando un edema localizado, ¿no? Estas larvas lo que hacen es liberar una serie de proteínas como la pirasa, la 5-nucleotidasa, la deaminasa, de adenosina, los cuales constituyen una cascada enzimática que cataliza la degradación de los nucleótidos extracelulares que tienen un papel bastante importante en la regulación de la respuesta inflamatoria e inmunitaria durante el proceso infeccioso. Entre los mecanismos patogénicos también está el daño inflamatorio que provoca la larva, un infiltrado de células eosinofílicas en el foco inflamatorio. O sea, lo que sucede es que cuando los eosinófilos detectan que hay un cuerpo extraño, en este caso una larva, ¿ya? Todos los eosinófilos migran hacia esta larva y se colocan alrededor. Lo que hacen es degranularla para producir la muerte de esa larva, ¿no? Y de esta manera es una forma de respuesta de nuestro organismo frente a la agresión de un agente extraño. Pero
El problema es que van gran cantidad de eosinófilos y muchos de estos se destruyen. Y cuando el eosinófilo se destruye, las sustancias que libera son tóxicas para el tejido y por eso ayuda a la producción del daño, de la inflamación que se está produciendo a este nivel. En cuanto a la sintomatología, tenemos un periodo de incubación que va a ser de 3 a 30 días post la infección, o sea, después de que el paciente ha consumido la carne de cerdo con las larvas enquistadas. En este caso, se puede presentar un cuadro gripal muy inespecífico, principalmente asociado a, a, dolor de cabeza, principalmente, ¿no? O sea, a la cefalea y a fiebre. En algunos casos no se presenta. Luego tenemos el periodo de invasión. El periodo de invasión se caracteriza porque se va a presentar justamente cuando los parásitos alcanzan la madurez sexual, hay la copulación del macho a la hembra y la hembra comienza con la postura de las larvas. Ese es el periodo de invasión. Entonces, este periodo de invasión principalmente se está dando a nivel del intestino, o se inicia a nivel del intestino, y cuando ya las larvas migran, ya se va a producir el daño a nivel muscular y también a nivel ocular. Entonces, en el periodo de invasión vamos a tener un síndrome infeccioso, ya, esta vez ya más acentuado, con fiebre, malestar general, cefalea y astenia, ¿no? También se puede producir un daño a nivel de los ojos. El parásito puede localizarse a nivel ocular, produciendo un edema palpebral con sensación de cuerpo extraño, inyección conjuntival y quemosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Hay una inflamación de la conjuntiva. El paciente va a despertar en la mañana con los ojos prácticamente pegados, ¿ya? Por la lesión, por la inflamación que se está produciendo, hay la secreción de lo que nosotros llamamos comúnmente lagaña, ¿no? Entonces, bien, ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Cómo los ojitos estaban prácticamente cerrados por la gran producción de esta sustancia que vemos acá, y también se presenta el enrojecimiento de los ojos. Esa es la quemosis, ¿no? Este daño que estamos observando, esa inflamación a nivel ocular. También puede haber en esta fase síntomas gastrointestinales, pero son muy poco frecuentes. Estos síntomas van a estar asociados a un dolor abdominal y en algunos casos se puede presentar una gastroenteritis. El periodo de estado ya se produce cuando las larvas ya se han localizado a nivel de la musculatura. Entonces va a haber un síndrome infeccioso acentuado, fiebre del 95%, comienzan las mialgias, es decir, el dolor muscular, porque les dije que las larvas ya van a estar localizadas a nivel de la musculatura. Van a continuar los síntomas oculopalpebrales, vamos a seguir observando la quemosis, la inflamación de las conjuntivas, el enrojecimiento, ¿no? Van a aumentar los síntomas gastrointestinales y también se va a producir un rash de tipo escarlatiforme. En algunas ocasiones, como las larvas migran a través de la sangre, pueden localizarse a nivel del corazón o del sistema nervioso central, produciendo una miocarditis, que es una inflamación de la musculatura cardíaca, o una encefalitis, que lleva a ser un daño a nivel del sistema nervioso central. Para el diagnóstico es importante conocer los antecedentes epidemiológicos, de qué zona viene el paciente, si viene de una zona urbana, de una zona rural, si acostumbran a comer bastante carne de cerdo, si son criadores de carne de cerdos, por ejemplo, ver si la crianza de estos cerdos es de forma higiénica, investigar un poquito para poder nosotros llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente estos antecedentes epidemiológicos los va a solicitar el médico en el momento de la anamnesis. A nosotros ya nos va a llegar la solicitud del médico para que nosotros confirmemos su sospecha diagnóstica. Para ello, nosotros podemos realizar exámenes de diagnóstico directo
o exámenes de diagnóstico indirecto, que son los inmunológicos. Entre los exámenes de diagnóstico directo más utilizados para la triquinosis humana es el PCR. El PCR es considerado un examen de diagnóstico directo por amplificación. Sabemos que tenemos tres: el examen directo sin concentración, el examen directo por concentración y el examen por amplificación. Entonces el PCR estaría en el tercer grupo por amplificación, porque es una prueba para determinar el ADN y poder determinar de qué especie se trata, ¿no? Si es la Trichinella spiralis, la Britovi o cuál la que está produciendo daño. Entonces ahí tenemos el PCR convencional y tenemos también el PCR RLFP, ¿no? Hay varios tipos de PCR que se pueden utilizar para poder realizar la determinación y saber de qué, si se trata primeramente de Trichinella y cuál es la especie que está produciendo daño en el paciente. En cuanto al diagnóstico inmunológico, este es el más recomendado porque además es más barato, más accesible para el paciente. Todas las pruebas que implican PCR son bastante caras y no son pruebas de rutina que se realizan en los laboratorios. Las pruebas de PCR realizan los laboratorios específicos ¿no? Y no necesitan un equipamiento completamente distinto, ¿no? Un equipamiento especial para poder realizar estas pruebas, aunque ahora ya se tienen equipos mucho más simples, más sencillos, que ya pueden ser otra herramienta de diagnóstico para nosotros. Antes era mucho más complejo, pero ahora ya se está utilizando el PCR con termorreciclador, que se puede ocupar y ya no es tan costoso para poder realizar. Pero como les decía, los exámenes de diagnóstico inmunológico son los que más se utilizan. En este tenemos los ELISAs, la inmunofluorescencia indirecta, la hemoglutinación indirecta, que lo que detectan son los anticuerpos que el paciente ha formado contra el parásito, ¿verdad? Tanto el ELISA como la inmunofluorescencia indirecta puede pesquisar a las tres inmunoglobulinas, es decir, a la IgA, a la IgM y a la IgG. También se puede hacer la pesquisa de la IgE, ¿no? Que también va a estar aumentada en este caso porque es producida ¿no? por un parásito. Cuando el médico solicita, puede pedir ELISA para estas tres inmunoglobulinas o solo para una de ellas. La IgA generalmente la solicitan en un inicio porque la IgA secretora es la primera que se forma, ¿no? Como una defensa de nuestro organismo frente al agente extraño. La IgA y la IgM pesquisan a la enfermedad en una fase aguda y la IgG en una fase crónica, ¿no? Tanto las pruebas de ELISA como de inmunofluorescencia nos permiten pesquisar a estas tres inmunoglobulinas. En cambio, la hemoglutinación indirecta, que es el HAI, solamente pesquisa inmunoglobulinas de tipo IgG. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. No hay hemoglutinación indirecta para IgA o IgM, solamente pesquisa IgG. Pero si el médico nos está pidiendo pesquisar a estas otras, pues tenemos que tener nosotros en el laboratorio el ELISA o la inmunofluorescencia para poder realizar el diagnóstico adecuado. Siempre iniciamos las pruebas con las pruebas de diagnóstico, ¿no? Si se ha realizado PCR, muchas veces no se necesita confirmar, pero en el caso de los ELISAs o estos métodos indirectos, muchas veces es necesario realizar una prueba de confirmación. Pero la prueba de confirmación se hace después de realizar una prueba de diagnóstico. No se puede realizar una prueba confirmatoria si no se ha realizado previamente una prueba de diagnóstico. Entre los exámenes confirmatorios que podemos realizar, el más utilizado es el Western blot, pero también tenemos el inmunoblot como otra alternativa. Es importante también realizar exámenes complementarios como el hemograma y la CPK.
La CPK es la creatinfosfoquinasa. Ahora, ¿para qué nos sirven estos exámenes complementarios? El hemograma nos va a revelar una leucocitosis. Acuérdense que hay una inflamación grande que se está produciendo en el organismo, entonces los glóbulos blancos van a estar aumentados y de estos glóbulos blancos los que van a estar más altos van a ser justamente los eosinófilos. Entonces el hemograma nos permite determinar el grado de leucocitosis y de eosinofilia que está presentando el paciente. Nosotros sabemos que la cantidad de eosinófilos normal que tiene un paciente sano es de 0 a 4, pero en un paciente con triquinosis podemos encontrar hasta el 40, incluso el 70% de eosinófilos. Ya de hecho los glóbulos blancos van a estar elevados, pero los que más van a estar elevados justamente van a ser los eosinófilos. Otro examen complementario de utilidad, les decía, es la creatinfosfoquinasa. Esta es una enzima de origen muscular y como el parásito se encuentra localizado, las larvas están enquistadas a nivel de la musculatura, entonces los valores de la CPK van a estar elevados, ¿no? Entonces son útiles estos dos exámenes complementarios. El tratamiento se puede realizar con albendazol, 400 miligramos que se puede dar durante 3 días. El albendazol, 6 miligramos a 1200 miligramos por 3 a 7 días. Generalmente por las inflamaciones serias que se producen especialmente a nivel ocular, los médicos asocian algún corticoide. Nosotros no podemos dar el tratamiento, esa es tuición directamente del médico, el de acuerdo a la anamnesis que ha realizado en el paciente, a los resultados del laboratorio que nosotros les hemos enviado para realizar un tratamiento adecuado, ya sea con albendazol o mebendazol, y en muchos casos, como les decía, asociado a un corticoide. Además, muchas veces en la receta nos piden algún analgésico o algún antiinflamatorio y esto es directamente para realizar el tratamiento sintomático. Acuérdense que el paciente está presentando mialgias, es decir, dolores musculares, ¿no? Entonces, para eso nos puede pedir o puede solicitar algún analgésico que nosotros podamos dar para ayudar y bajar las molestias que está presentando el paciente. Pero el tratamiento directamente es tuición del médico, ¿no? Nosotros no podemos realizar un tratamiento directamente, ¿no? Pero sí tenemos que saber qué medicamentos son los de primera elección frente a cada una de las parasitosis que vamos a estudiar. Eso sí es muy importante. También es importante la profilaxis, ¿no? La educación sanitaria es realmente muy, muy importante. El consumo de la carne de cerdo bien cocida, la crianza higiénica de los cerdos, el control veterinario en los mataderos, ¿no? Esto se puede hacer muy fácilmente, solamente a los cerdos que ya han sido antes o después se puede hacer, dependiendo, o sea, si el cerdo todavía está vivo, lo que se hace es abrir la boca, sacar la lengua del cerdo, palpar la porción posterior y si esta está lisa, entonces el cerdo está sano. En cambio, si presenta una especie de abultamientos, esas son las larvas enquistadas, entonces hay que desparasitar a ese cerdo antes de matarlo y de vender la carne de este, ¿no? Entonces, otra cosa que se hace es si ya el cerdo estaba muerto y una vez que se está haciendo el control, se ve que tienen los quistes, entonces lo que hay que hacer es el tratamiento de la carne de cerdo a menos 30 grados centígrados por más de 24 horas para matar a las larvas que se encuentren a nivel de la musculatura. Nosotros también podemos hacer esto, pero siempre y cuando compremos un lechoncito, por ejemplo en la Navidad compramos un lechoncito, entonces tenemos en la cabeza de ese lechoncito y podemos ver sacando la lengua, como les decía, y palpando para ver si está lisa o no, y así tenemos la seguridad de que ese cerdito que hemos comprado para comer, pues está sano, ¿no? Y no presenta larvas. Con eso habríamos terminado.
la explicación del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.